Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Esta es una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud de este hospital. El día de hoy es muy grato dar la bienvenida a la doctora Ana Elena Ancona Vadillo. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantados. Pues bueno, la doctora, les comento rápidamente, es cardióloga, médica adscrita al servicio de cardiología de este hospital. Ella está encargada de la clínica de arritmia, es electrofisióloga, es profesora titular de la Cátedra de Cardiología en el Instituto Politécnico Nacional, fellow del CIAC y miembro de la Sociedad Mexicana en Cardiología. Ha colaborado en una diversidad importante de artículos. Y el día de hoy, la doctora Ancona nos hablará del estudio integral de las arritmias cardíacas. Así es que, pues bueno, de esta manera les animamos a participar. Si hay algunos estudiantes por ahí también, anímense a preguntar. Y en general, todos quienes nos están siguiendo, les invitamos a que mediante el chat hagan llegar sus preguntas y comentarios para que al final la doctora pueda responder. Pues de esta manera le dejamos en su palabra y le agradecemos nuevamente. Muchas gracias, doctor, y para mí es un placer representar en estos momentos a mi hospital y a mi servicio. Y cada vez que nos invitan a hablar de arritmias, es un tema tan extenso que recuerdo que me costó 2 años empezar a entenderlas y comprenderlas en la subespecialidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto es muy importante, no es el súper especialista cada vez que hablamos de una arritmia, sino es el médico que trata, que refiere, y realmente esto vamos a ver el día de hoy. Son 5 puntos a tratar. El primero de ellos, quiero que recordemos lo que es la fisiología del sistema de conducción y obviamente cómo se propaga el impulso a través de las estructuras anatómicas. El segundo punto, el estudio integral del paciente en la clínica de arritmias o cuando tenemos un paciente con una arritmia, cómo las clasificamos y las arritmias supraventriculares y ventriculares que las veremos muy en forma general. El primer punto es, ¿dónde está y cómo se propaga el impulso cardíaco? De antemano sabemos que anatómicamente el sistema de conducción es endocárdico. ¿Por qué es endocárdico? Si nosotros pensamos en las maravillas de la vida, nos vamos a dar cuenta que es un sistema altamente especializado, que las células altamente especializadas de nuestro organismo no se van a reproducir, y al no reproducirse una célula, obviamente tiene que protegerse. Y si nosotros vemos el lado izquierdo de nuestro corazón, sabemos que son presiones altas. Entonces, ¿qué pasa y por qué está en su mayoría del lado derecho? Aquí ustedes tienen que inicia con un marcapaso fisiológico que es el nodo sinusal. Este nodo sinusal va a lanzar un estímulo que se va a propagar a través de las aurículas por haces internodales, uno anterior, uno medio y uno posterior, y el anterior que da una rama hacia la aurícula izquierda, y de ahí llega a otro nodo, que es el nodo atrioventricular, que se encuentra en la parte inferior de la aurícula derecha, y de ahí sale un tronco, que es el tronco de las de His, y de ahí se subdivide en 2 ramas, una del lado derecho y uno del lado izquierdo, que se subdivide en anterior y posterior. Realmente algunos nombres propios se han conservado en la anatomía del sistema de conducción, pero tratando de facilitar a los estudiantes sobre todo, pues sabemos que estos haces internodales quedaron como anterior, medio y posterior. Ahora, el corazón no es un todo, no se va a contraer como un todo, sino este estímulo va a necesitar un tiempo en la propagación. Y aquí ustedes tienen que primeramente se despolariza la aurícula derecha, después la aurícula izquierda, después empezamos con las ramas del ventrículo y del septum y terminamos en la pared libre del ventrículo izquierdo, que es la última en despolarizarse. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer qué pasa y cómo se conduce el impulso?
Obviamente, primeramente, la conducción va a necesitar alguien que genere un estímulo. Y este estímulo puede ser químico, puede ser eléctrico, puede ser mecánico, pero todo va a deberse de un potencial de acción que se genera por los canales rápidos de sodio y por los canales lentos de calcio. Este potencial de acción va a hacer que se genere un estímulo que tiene que alcanzar un estímulo umbral para poder desencadenar todo el proceso de la conducción eléctrica que se va a convertir en un acto mecánico, que es la contractilidad. Cuando el estímulo llega, inicia la contracción y cada latido a latido se da a través de un potencial de acción. Obviamente el potencial de reposo va a ser cuando se cierran estos canales de calcio y de sodio y se incrementa la permeabilidad del potasio. Aquí en forma muy simple les pongo a ustedes lo que es el potencial de acción de la célula automática y el potencial de acción de las células ordinarias del corazón. Este tiene 4 fases, necesita un potencial de acción más negativo, un potencial que se desencadena prácticamente de inmediato hasta alcanzar una positividad, que es el potencial umbral. Luego viene la fase de meseta, donde tiene un papel importante el calcio. Esta fase empieza a bajar hasta que entre en la diástasis. Mientras vemos el potencial de la célula automática del nodo sinusal, en los cuales estas fases no tiene. Y esta célula jamás va a encontrar un potencial de reposo como es en las células ordinarias. Ahora, clínicamente, ¿para qué nos sirve saber o cómo podemos interpretarlo? Habitualmente cuando nosotros tenemos clases de anatomía, de fisiología y aprendemos el sistema de conducción, no vemos cuál es mi utilidad clínica. Y realmente los cursos de cardiología, cada vez que nosotros estamos ante un paciente, tenemos que saber qué está pasando. No, nosotros no podemos ver un paciente en cardiología, en general, si no tiene mínimo un estudio de electrocardiografía. ¿Por qué razón? Aquí se los explico. Vean ustedes lo que sucede con la activación del corazón. Tenemos primeramente que se inicia la activación en el nodo sinusal, el cual no se imprime en el complejo del electrocardiograma. Este es un complejo PQRST y entonces vemos cómo se va despolarizando. Luego viene la conducción senoatrial, que tampoco se imprime, y luego vamos al inicio de la despolarización auricular, que inicia la fase ascendente de la onda P. Y la fase ascendente de la onda P nos habla de la despolarización de la aurícula derecha y la descendente de la aurícula izquierda, donde se completa la despolarización auricular. Posteriormente vemos una línea isoeléctrica en la cual suceden muchas cosas. Ondas que alcanzan el haz de His, llegan las ondas a las ramas de His, llegan las ondas a las fibras del Purkinje, y todo esto nosotros si ponemos un catéter intracavitario, como se hace en los estudios electrofisiológicos, vamos a encontrar que todo se da esto por potenciales. Y aquí tendríamos el potencial más importante, que es el His, que se encuentra directamente en el septum interventricular. Y posteriormente viene todo el proceso del inicio de la despolarización ventricular hasta completar la despolarización ventricular. Y recuerden ustedes que la onda T es la repolarización ventricular. Entonces, cuando estamos ante un paciente, pues estamos viendo un electrocardiograma que nos está hablando claramente de cómo va este estado de conducción dentro del mismo. Con estos conceptos básicos que tenemos ahorita, nos vamos a ver qué hacemos cuando el paciente llega a nosotros y viene aquejando palpitaciones o estamos detectando nosotros una arritmia. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes? Algo que me gusta comentarles es lo que debemos hacer en la consulta. La relación médico-paciente se ha perdido mucho y creo que es un concepto básico. Y dentro de ellos yo creo que el punto número 1 se llama tribuna libre. Y la tribuna libre, ¿qué es? Darle 5 minutos al paciente. Yo sé que somos institucionales y que hay 60, 80 pacientes en la sala esperándonos,
pero darles 5 minutos para poder identificar el síntoma clave o el síntoma primordial. Y después nosotros debemos estudiarle factores básicos de cuándo inicia, cómo para, de qué se acompaña, bajo qué condiciones se quita. Todas estas condiciones que nosotros usamos para poder investigar los síntomas clínicos, lo vemos cuando el paciente llega porque tiene palpitaciones. Entonces, unas palpitaciones que deben ser investigadas de inicio, si vienen solas, cuánto tiempo duran, si vienen en ráfagas, si van increciendo, si estas se presentan de forma súbita. Todo esto no podemos orientarnos como vamos a ver posteriormente. Los cuadros de angustia, sobre todo en los pacientes ancianos. Nos decimos, es que la abuelita tiene una depresión terrible, todo el tiempo está con angustia. No, trae una fibrilación atrial, porque es una de las arritmias más frecuentes de la edad. La inquietud del paciente que no duerme bien, que se la lleva girando en la cama. Esto es importantísimo. Las limitaciones al ejercicio que se van a traducir en disnea de pequeños, de medianos o de grandes esfuerzos. Y obviamente hay signos que no nos permiten un sine qua non y que tienen que llegar a la sala de urgencias, como es el dolor precordial, la disnea en el paciente que tiene un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Y recordemos ustedes que la insuficiencia cardíaca aguda, la primera causa es la insuficiencia cardíaca crónica agudizada por mecanismos y transgresiones en lo que el paciente está medicado o con su tratamiento. Los trastornos del estado de conciencia, el paciente llega con datos de bajo gasto, como es la hipotensión arterial, el síncope o presíncope con la pérdida del estado de despierto. ¿Y qué hacemos? El paciente debe de llegar y debe tomarse inicialmente un electrocardiograma, pero el electrocardiograma no es suficiente para el estudio de una arritmia, y más si estamos detectando en el electrocardiograma extrasístoles. Lo primero que yo les digo, por favor, no lo toquen. No cambien, no modifiquen el sustrato de la arritmia dando antiarrítmicos. Y es un consejo que se los doy. Primeramente, vamos a estudiarlo. Si el paciente ha llegado a nosotros hasta este momento sin ser un paciente reanimado de muerte súbita, entonces el paciente la está tolerando. Entonces, aunque tengamos prisa, podemos manejarlo como urgencia o no, dependiendo de los síntomas y signos y de lo que estamos viendo en el electrocardiograma. Podemos hacer un registro de Holter de 24 horas, de 48 horas, o bien podemos hacer una grabadora que nada más registre los eventos, o podemos poner un monitor implantable con parche de registro, y actualmente tenemos un gran apoyo en los relojes y los dispositivos electrónicos que tienen hasta electrocardiograma y que nos permiten poder identificar no únicamente la frecuencia cardíaca, sino hasta el trastorno de ritmo, como es la detección de la fibrilación atrial. La prueba de esfuerzo, ¿para qué nos sirve? Pues hay que mandarla porque es parte del complemento de que nos va a decir si una arritmia con el esfuerzo puede ser mortal para el paciente. Y así podemos nosotros indicar hasta qué tipo de esfuerzo puede hacer cada paciente. El aspecto estructural es vital, conocer las cavidades, cómo están, descartar malformaciones congénitas, de trastornos de la movilidad, y si queremos todavía más aún ver la aurícula izquierda, hacemos un ecocardiograma transesofágico. Con esto nosotros llegamos a un diagnóstico, la mayoría de las veces, el 95% de las veces, y obviamente hay un grupo de pacientes que, a pesar de todo esto, van a requerir que sean llevados a estudio electrofisiológico. ¿Para qué? Para estimular el corazón y poder ver directamente la arritmia. Bien, ahora ya con esto vamos a ver la clasificación de las arritmias. Para hablar de la clasificación de las arritmias las tenemos que definir y sabemos que etimológicamente la A es privativa. O sea, entonces si es una privativa es sin ritmo, arritmias. Entonces se define como cualquier alteración en la formación, transmisión o ambos del impulso cardíaco. Y se puede manifestar en corazón sano o en corazón enfermo. Puede tener trastornos hemodinámicos dependiendo de la frecuencia ventricular y también pueden tener implicaciones
pronósticos o ser acompañantes de una enfermedad de origen sistémica. Ya decíamos que literalmente, ya lo habíamos comentado, es sin ritmo, y la arritmia son latidos que pueden ser hacia la baja o hacia la alta. Bien, hoy no voy a hablar de bradiarritmias. Las bradiarritmias nos ocuparía otro tema en especial y es una de las clasificaciones que tenemos que hacer. ¿Es una arritmia rápida o es una arritmia lenta? Pero las taquiarritmias sí. ¿Y cómo se dividen? Nosotros trazamos un eléctrico de nuestro corazón fibroso donde están las válvulas y entonces nos marca qué es supraventricular y qué es ventricular. Obviamente las taquiarritmias supraventriculares son tejido auricular, son taquicardias auriculares y se dividen principalmente en tres. Uno, la fibrilación auricular, el flóter auricular y la taquicardia auricular cuando está usando directamente el tejido auricular. Y cuando se involucra el nodo aurículo-ventricular, obviamente se llaman taquicardias de la unión y tenemos dos: las taquicardias por reentrada nodal y las taquicardias por participación de vías accesorias. ¿Qué es lo más común que estamos viendo? La fibrilación auricular, que ahorita vamos a clasificar en qué pacientes, el flóter, que tiene involucrada más a la aurícula derecha, y obviamente las reentradas nodales, que son el nodo, y las vías accesorias, que van a dividirse, aquellas que tienen un intervalo QT corto o un intervalo QT largo. Y obviamente todas estas se conocen como taquicardias paroxísticas supraventriculares. Bien, ¿cómo continuamos en esta clasificación? Uno, vamos a clasificarla de ese intervalo QRS que vemos en el electrocardiograma. Y decimos, bueno, ¿tiene un QRS ancho o lo tiene estrecho? Si es ancho, tiene que medir más de 120 milisegundos o 0.12 segundos. Y obviamente esto lo que vamos a ver es que los anchos se van literalmente a los ventrículos. Y taquicardia que tiene QRS ancho es ventricular. Y obviamente vamos a hablar de lo que falla en la conducción. Estos son los criterios de presentación. Se presentan en forma sostenida o no sostenida. Si no son sostenidas, probablemente sean extrasístoles. Si son sostenidas, pueden ser paroxísticas, pueden ser incesantes, que estén con continuidad, que pare y regrese, o puede ser una establecida, como es la fibrilación atrial crónica, que el paciente la tiene en forma fija. De acuerdo a su etiología, pueden ser primarias, cuando no tenemos ninguna otra patología, o secundarias cuando el paciente ya conoce una patología. Y entonces hablamos de que son degenerativas, congénitas y de origen desconocido. Y ahí tenemos que nosotros pensar y buscar cuál es esa etiología, y muchas veces no las encontramos y las arritmias están allá presentes y no las podemos identificar. Y las que son secundarias son las isquémicas, aquellas por inflamación, y acabamos de pasar, parece que fue hace mucho tiempo, pero a veces en los recuerdos de los médicos de este hospital, el COVID fue ayer, y todavía ayer nos están informando de nuevos casos. Obviamente los problemas de inflamación y los problemas virales se manifestaron y detonaron una serie de arritmias impresionantes a corto, mediano y largo plazo, que las tenemos y las estamos viendo constantemente. Las miocardiopatías, como la hipertrófica y como la dilatada, se acompañan principalmente de arritmias. Esto ya lo comentamos y prácticamente me lo voy a brincar para que podamos continuar. Toda arritmia necesita tener un sustrato anatómico. Los sustratos anatómicos, pues obviamente son esas partes del corazón que son importantes. Un sustrato anatómico es una vía accesoria que no corresponde al sistema de conducción normal. Y se han identificado muchas, pero aquí tenemos las tres principales, que es Mahane y James. Aquellas que son de origen muscular, como es los crecimientos ventriculares o la dilatación auricular, la hipertensión, las miocarditis o las miocardiopatías, la isquemia puede ser aguda o crónica,
y el GIS con bloqueos de conducción lenta o disociación longitudinal. Bien, ahora, ¿cuál es el diagnóstico más probable únicamente por sintomatología? Y esto hay que analizarlo. O sea, siempre que tenemos ante un paciente, estamos haciendo un ejercicio de protocolo de investigación. O sea, cada paciente, cada historia clínica que nosotros hacemos es un protocolo. O sea, no podemos pensar que no somos unos investigadores. O sea, somos raros los médicos, sí. Pertenecemos a una generación diferente también. Pero somos investigadores en cada instante de nuestra vida. Tenemos que estar pensando en algo. Si el paciente tiene palpitaciones arrítmicas, pensamos en que tiene una fibrilación atrial. Si el paciente dice, bueno, estoy normal y en un momento, pum, pum, siento un vuelco que hasta me hace agarrar el pecho, entonces extrasístoles, que pueden ser ventriculares o supraventriculares. No lo sabemos hasta que no las registramos. Si el paciente tiene inicios rápidos, rítmicos, sostenidos, de comienzo y fin brusco, tenemos taquicardia atrial automática, reentrada sinoatrial, aleteo atrial, taquicardias recíprocas, vía accesoria como el QEN o una reentrada nodal. Y si es progresiva, que empieza poquito a poquito y se va incrementando como cuando hacemos ejercicio, es una taquicardia sinusal. Rápidas, más toleradas y fugaces, precedidas de angina o de síncope o de alteración hemodinámica, siempre tenemos que pensar en una taquicardia de origen ventricular. Bien, también le da cuenta, y los que son médicos familiares, generalistas, los médicos que están en formación, saben que un niño, un adolescente, lo más seguro es que tenga una malformación en su corazón, y esto sea una vía accesoria. Haces accesorios. Si es un adulto joven, pensamos en el haz accesorio, y sobre todo si empezó a los 18, 17 años, pero ya puede sumarse una reentrada nodal o puede tener un aleteo atrial. Pero si es un adulto mayor, seguramente, y si es mujer y pasa de los 35, cuando inicia la taquicardia, estos síntomas que inician con la taquicardia, lo más frecuente es que tengamos una reentrada nodal y en el anciano una fibrilación atrial o taquicardia ventricular. Desgraciadamente a él le toca. Y la fibrilación atrial, como vamos a ver, pues tiene sus riesgos principales. Estos son los factores que influyen directamente en la función del nodo sinusal, que es el automatismo y la conducción, y todos estos son factores que debemos de recordar, porque a veces el paciente tiene taquicardia, pero es un paciente que vive totalmente estresado, que es sedentario, que el paciente tiene hipertermia y tiene taquicardia, cuando hay cambios en el pH, en la cetoacidosis diabética, o que tiene factores mecánicos, todas estas condiciones van a modificarse. Y el tono vegetativo y el tono simpático sabemos que prácticamente van haciendo un equilibrio para hablarnos de las fuerzas de descarga ventricular. Vamos a ver qué son las arritmias supraventriculares. La primera de ellas que voy a tratar es la fibrilación auricular. Como ustedes están viendo en el trazo, la fibrilación auricular se va a definir como una taquiarritmia supraventricular caracterizada por la activación auricular no coordinada y que tiene un deterioro consecuente de la función mecánica, o sea, que conduce a una disminución de la capacidad funcional de nuestro corazón. Entonces, esta definición de las guías de la Sociedad de Cardiología, del ACC, de la Europea, pues se han manejado y hemos visto nosotros que permanece realmente el diagnóstico. ¿Y qué da la fibrilación atrial? Miren, no podía ser 10,000 diapositivas y en este esquema prácticamente, que es un artículo especial de la Revista Española de Cardiología, nos habla de todos los factores de riesgo cardiovascular. Realmente prevenir es la meta de la Asociación Nacional de Cardiólogos, la meta de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la meta de la Sociedad del Hospital General, la meta de todas las instituciones es la prevención. Si nosotros hacemos prevención de estos factores de riesgo, estamos evitando muchos de los eventos que estamos viendo. Uno de ellos, como pueden ver ustedes, son todos los cambios que van a pasar en el músculo auricular.
La aurícula tiene músculo y la aurícula tiene funciones de bomba, se contrae, o sea, y entonces vemos que cambian, se elonga la fibra auricular, empieza a haber un daño a nivel del endotelio a través de todos estos factores que van a provocar que aumente el riesgo de coágulos, de hipercoagulabilidad, que su primer riesgo va a ser el accidente cerebrovascular. ¿Y de qué va a depender que se establezca o no la arritmia? Se establece de que estos cambios no sean reversibles y que la inflamación, el infiltrado graso, la fibrosis de la aurícula lo lleve a un remodelado auricular y posteriormente ventricular que va a hacer que se perpetúe la arritmia y su sustrato va a ser principalmente desde el inicio la desembocadura de las venas pulmonares. Los cuadros de presentación de la fibrilación atrial y lo que nos preocupa muchísimo de ellos es que aquí es parte del protocolo de investigación del paciente que tiene un accidente cerebrovascular. Y entonces, ¿qué pasa? Nos piden a nosotros holters de estos pacientes. ¿Y qué encontramos? Fibrilación auricular. Y entonces sabemos que estos pacientes estaban asintomáticos hasta que amanecieron con un accidente vascular cerebral. O el paciente llegó porque tenía una disnea o insuficiencia cardíaca y tiene fibrilación atrial. O porque la viejita se desmayó y tiene fibrilación atrial. O bien porque los pacientes, la misma arritmia los hace hemodinámicamente inestables. Y vean cómo se registra la frecuencia de la FA y los mecanismos que los producen. Aumentan, obviamente, el ictus 20 a 30% de los pacientes tienen fibrilación atrial, la disfunción ventricular, el deterioro cognoscitivo, la depresión y obviamente la peor capacidad vital y aumenta el número de hospitalizaciones. Y estas son las etapas importantes. ¿Dónde debemos intervenir nosotros? ¿Y hasta dónde podemos llevar a este paciente? Si no se ha dilatado la aurícula, si el paciente tiene fibrilación atrial paroxística, esta es la clasificación que vemos. La etapa 1 es el paciente que tiene riesgo de fibrilación atrial. La etapa 2 está en prefibrilación atrial. La etapa 3 se manifiesta en 3A, la que tiene paroxismos. En 3B, la que es persistente y continúa después de 7 días. La paroxística se autolimita por sí sola. La de larga evolución continúa y se mantiene por más de 12 meses. Y obviamente la 3D es la fibrilación atrial que se hace ablación con éxito. Esta es la clasificación actual que tenemos de ella. Y entonces es de 2023, de noviembre de 2023. Y entonces en la etapa 4 tenemos la FA permanente. ¿Y por qué se hizo esta clasificación por etapas? Que es lo que estamos viendo del lado derecho. Yo no alcanzo a ver desde donde estoy proyectando ahorita el circulito, pero porque me queda a distancia, pero realmente ustedes lo pueden estar viendo un poquito mejor o pueden consultar la cita de las guías donde viene esta misma imagen. Y entonces lo importante es que en qué momento debemos intervenir. Desde la etapa 1, esto es prevención. La etapa 2, en la etapa 3 nosotros podemos decidir si el paciente es candidato a estudio electrofisiológico, a parar y a revertir la ritmo sinusal, que ese es uno de los objetivos. Un objetivo es controlo mi accidente cerebrovascular. El otro, mantengo a mi paciente en ritmo sinusal o bien controlo la frecuencia cuando ya estamos hablando de una fibrilación atrial permanente. Desde el punto de vista electrocardiográfico, voy a hacer la diferenciación entre fibrilación atrial y flutter y les pongo dos, una lenta y una rápida. Y entonces vean que la fibrilación atrial se mantiene principalmente con QRS angosto, pero tiene las ondas F chiquitas, que son Fs de fibrilación, mientras que el flutter tiene las ondas en dientes de sierra, que son las ondas F mayúsculas y son de flutter, y el RR es regular, y la conducción puede variar como aquí 4-1, 3-1 o en la parte inferior 2-1. Y esta es una fibrilación rápida, esta es una fibrilación atrial lenta. ¿Y por qué se les hace Holter a los pacientes con fibrilación atrial? Porque nosotros esperamos encontrar si hay paros, si hay fibrilaciones atrial bloqueadas que convierten el RR regular y entonces podemos
tener un diagnóstico mucho más preciso y vigilar qué estamos haciendo con ella. Lo mismo que hacer un diagnóstico oportuno de ello. Así llegan los pacientes con un electro en donde tenemos que medir el RR, vemos el QRS, la repolarización normal, y nos vamos a un D2 en donde todos los RR son totalmente irregulares. Y por último, el organigrama en el manejo del paciente. Tenemos que tener un registro de electrocardiograma de 12 derivaciones. Hacemos una puntuación de ERA, que es la puntuación de la clase funcional, y buscamos enfermedades asociadas. Hacemos un cuestionario de la evaluación de riesgo de tromboembolia, a este se le llama CHAS-VAS2, y hacemos uno de sangrado, que es el BLED, y un control de frecuencia del ritmo o bien de la frecuencia cardíaca, donde podemos manejar antiarrítmicos, podemos hacer cardioversión o cardioversión farmacológica. Y por último, tratar la enfermedad subyacente. Me voy un poquito más rápido por el tiempo y pues siempre me gusta hablar mucho, entonces voy nada más a recordarles las otras dos importantes taquicardias supraventriculares, que es la reentrada y la vía accesoria. Estos son los mecanismos y el trastorno del ritmo. Necesita un estímulo, que es una extrasístole, entra la extrasístole, agarra un circuito, agarra una vía y hagan de cuenta que estamos girando dentro de una glorieta sin poder encontrar la salida. Ay, me sacó. Permítanme un segundo. A ver. Aquí estamos. Bien. Entonces, el diagnóstico diferencial de la taquicardia, decimos que la reentrada nodal, el centro eléctrico, es el centro del corazón, las palpitaciones se sienten en el hueco supraesternal, el eje de la onda P cuando lo medimos es negativo, y la onda P es de menor duración y de despolarización atrial simultánea, por lo tanto la onda P puede coincidir con la onda R y por eso muchas veces no se ve. En las vías o accesorios incluye a las dos cavidades, a la aurícula y el ventrículo, por lo tanto la palpitación es en el cuello, es el síndrome del sapo que decimos nosotros, porque el pulso carotidio se incrementa y se inflama esta parte por el latido tan intenso que tiene. Y obviamente la P viene después del complejo QRS. Y eso nos ayuda a hacer diagnóstico. Este es un electrocardiograma de una taquicardia ventricular. Era para que ustedes pudieran identificar la onda P, lo pueden ver posteriormente con detenimiento. Y obviamente vamos a describir las taquicardias que pueden ser sostenidas cuando duran más de 30 segundos, no sostenidas por lo menos 6 impulsos y menos de 30 segundos y terminan en forma espontánea, y recurrentes cuando ocurren periódicamente, y los periodos de no taquicardia son más largos que los periodos de taquicardia. Obviamente las taquicardias incesantes o bien las que están por un largo periodo pueden ser monomórficas, que tienen un solo foco, o pueden ser polimórficas, sobre todo las ventriculares, que provienen de múltiples focos, y la taquicardia supraventricular es la que inicia arriba de los ventrículos. Estas son las vías accesorias. Obviamente lo importante de algunas arritmias o taquicardias de vía accesoria es que tienen una manifestación desde el electrocardiograma de reposo, que es la onda delta. Y este es lo típico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, en donde lo que vamos a encontrar nosotros es un PR delgado, menor de 0.12, y encontramos un tiempo de activación ventricular prolongado por la onda delta, que prácticamente inicia al terminar la onda P. Y como ustedes están viendo aquí, es una vía accesoria que tanto involucra a la aurícula como a los ventrículos. Y este organigrama nos sirve a nosotros para poder identificar por el solo electrocardiograma hacia dónde va dirigida esta vía accesoria y viendo a la onda delta. Y esto únicamente es peyorativo para el Wolff-Parkinson-White. Y aquí vean un electrocardiograma, donde están viendo es una P chiquita y una onda delta positiva en D2, D3, negativa en ABF,
y obviamente negativa en B1 y B2. Y por último, vamos a hablar un poquito de los objetivos a desarrollar que fue la taquicardia ventricular. Y el escenario clínico de la taquicardia ventricular nos da terror. A todo mundo nos da terror ver los colgajos de taquicardia ventricular y tenemos que saber cuál es su origen. La mayoría de ellas son debido a que el paciente tiene un corazón dañado. Pero este es el escenario a nivel mundial. Provoca muerte súbita al menos en 300,000 personas en los Estados Unidos. 17 millones de muertes al año son por muerte súbita cardíaca. Y hay todo un grupo, una sociedad, un capítulo de muerte súbita cardíaca y pláticas por todos lados, y tenemos el sistema de reanimación cardiovascular que se imparte desde el primer año, desde la base de la escuela, y que prácticamente todos debemos estar certificados y poder comunicar a toda la población cómo ayudarnos a reanimar a un paciente. Y el espectro de la taquicardia ventricular es clínico, electrofisiológico y hemodinámico. Obviamente el cuadro clínico es complejo y la mayoría de las veces es una taquicardia estructural o bien puede ser de corazón sano. Si existe daño estructural, el paciente tiene 3 infartos, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, esa se llama muerte súbita secundaria. Entonces, como que ya hasta el mismo médico está dando antiarrítmicos, ponemos un DAI con tiempo, podemos identificar el factor y evitarlo al máximo, pero lo dramático es en la gente joven con un corazón sano, que son deportistas y que de momento caen por muerte súbita cardíaca. Y entonces, pues este cuadro pues acaba de pasar con Lamar, que estaba jugando fútbol americano, hizo una taquicardia, cayó por muerte súbita, una taquicardia ventricular, desfibrilación, un corazón sano, tuvo una miocardiopatía por desfibrilación y por reanimación, y por eso estuvo en una terapia intensiva. Y obviamente existe ese periodo refractario relativo en donde podemos desencadenar, cae un estímulo al final de la onda T que se llama R sobre T y genera una fibrilación ventricular. Y entonces, pues desde el punto de vista del paciente sano, pues es el que realmente se dirige mucho la reanimación de muerte súbita, aunque es en todos los pacientes, aquellos también que tienen intervalos de QS largo, etcétera. Y este es el algoritmo más sencillo o algoritmo de Brugada, en donde nos sirve porque tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%. Y el maestro Brugada, que de veras es un placer hablar y estar con un maestro como él, hablamos de que si hay ausencia del complejo RS en todas las precordiales, es taquicardia ventricular. Intervalo RS mayor de 100 milisegundos en precordiales de 1 a 20, de B1 a B6, sí, taquicardia ventricular. Más complejos QRS que onda P, disociación ventricular, sí, taquicardia ventricular. Y los criterios morfológicos de la taquicardia ventricular, que son las ondas monofásicas de B1 a B6. Si todo esto se presenta, pues eso es taquicardia ventricular. Y la clasificación de las arritmias ventriculares es muy sencilla. Complejos ventriculares prematuros, extrasístoles. Taquicardia ventricular, que puede tener diferentes clasificaciones. Fibrilación ventricular, flóter ventricular y ritmos idioventriculares acelerados. Estas son las extrasístoles ventriculares, son latidos prematuros, que si nosotros volteamos a ver B1 y volteamos a ver B6, y si el paciente tiene esta morfología, sabemos que es una arritmia de bloqueo de rama derecha, sabemos que se genera en el ventrículo izquierdo. Si tenemos una imagen de bloqueo de rama izquierda, sabemos que se genera en el ventrículo derecho. Y estas extrasístoles ventriculares pueden presentarse en pacientes sanos porque hay hipoxia, porque hay dolor, porque puede haber condiciones de estrés importante. Actualmente con la ingesta de café, té y sobre todo las drogas de diseño, que por cierto acabo de oír una nueva que no conocí, y hay un libro muy interesante que nos habla de toda la formación de las drogas,
Entonces hablamos de las sustancias que pueden provocar con una sola dosis un evento de taquicardia ventricular. Mucho ojo, jóvenes. Una pastillita puede ser mortal en su primera dosis y puede hacer daño tanto cardíaco como cerebral. Y obviamente pues reconocemos la conducción del complejo QRS ancho mayor de 12 segundos, ausencia de onda P, repolarización invertida, la onda T va en contra de la imagen de bloqueo y tienen una pausa compensadora, que significa que 3 complejos normales los llevamos al intervalo de extrasístoles y ahí los encontramos. Una forma de presentación es lo que están viendo aquí, un bigeminismo es un complejo normal y una extrasístole, y que pueden ser estas sostenidas o pueden ser en forma irregular. O pueden asociarse en dupletas, y si son más de 3, pasa su nombre a llamarse taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular la mayoría de las veces se da porque tiene un corazón dañado, dilatado, displásico, arritmogénico, hipertrófico, con reparación quirúrgica por cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la característica? Su frecuencia ventricular está entre 140 a 200 latidos por minuto. Siempre tienen un QRS ancho y no se equivoquen. Si es un paciente que tiene QRS ancho, digan taquicardia ventricular. Si por casualidad es una supraventricular que conduce así o ya tenía una imagen de bloqueo y no tenemos un electropromio, es mejor atenderlo y que errar por omisión. Y obviamente la repolarización invertida y el intervalo RR regular. Y clínicamente es una crisis de palpitaciones, una disminución del gasto cardíaco, mareos, lipotimias, síncope, crisis de Stock-Adams, insuficiencia cardíaca, etc. Aquí les voy a enseñar la clasificación, la monomórfica por una reentrada. Vean la vía, es una vía accesoria, esta la ablactamos si no necesita el paciente nada, y vean todos los complejos son igualitos, se llama monomórfica. Esta es una onda P, esta es una onda P, el ritmo de la P es diferente al complejo QRS, cumple criterio de Brugada, disociación auriculoventricular. Esta se lo pongo para que vean la diferencia entre un colgajo de taquicardia supraventricular con QRS angosto, que aunque es de fibrilación atrial, y uno con QRS ancho, que es una taquicardia ventricular. Y por último, la taquicardia ventricular polimórfica, que es de múltiples morfologías, y esto acompaña principalmente a un sustrato muy grande, por eso tiene tantas morfologías, y el sustrato es isquémico. Habitualmente un infarto previo, una cicatriz, y vean cómo son todas de diferentes morfologías, y estos son colgajos de taquicardia polimórfica. Otro de las mismas características. Y dentro de las taquicardias ventriculares también tenemos una que se llama torsal de Points o helicoidal. Y vean cómo se despolariza el ventrículo como si fuera una hélice, y obviamente lo estamos viendo en el trazo, chico a grande y baja. Y tengan mucho ojo, esto es muy común en el paciente que tiene polifarmacia, que sobre todo en el anciano con polifarmacia se autolimita y es una taquicardia que podemos identificar y tratar. Y por último, la fibrilación, la taquicardias ventriculares o la fibrilación ventricular, que ya sabemos que es una despolarización caótica, sin ritmo, desencadenado por un R sobre T, que quita el gasto del ventrículo, que hace múltiples circuitos, que produce paro cardíaco, que puede ser primaria y secundaria. Aquí tienen todo lo que puede generar, que prácticamente es un estado de muerte súbita, y obviamente el deterioro que tiene el paciente, que lo lleva al choque cardiogénico y a la muerte súbita inesperada. Obviamente, si hablamos de esto, decimos que la fibrilación atrial tiene alteraciones hemodinámicas y todas ellas van de la mano a bajo gasto cardíaco. Y en el electrocardiograma encontramos ondas bizarras e irregulares, no se identifica la onda P, el complejo QRS, ni la onda T, o sea, prácticamente estamos viendo un electro que se los voy a enseñar aquí, un electro que pasa el médico de base y luego voltea y le dice al interno, conéctalo bien, está desconectado el paciente, no, está en fibrilación ventricular, y entonces pueden ver cómo todo es una onda bizarra. ¿Y qué es lo que está sucediendo?
pues está sucediendo que vemos múltiples circuitos que están generando una reentrada. ¿Y qué hacemos? Nosotros damos un choque eléctrico que se llama desfibrilación, no cardioversión. La cardioversión necesita un QRS, la desfibrilación donde caiga, y tratamos de romper todos estos circuitos para poder tener un gasto cardíaco posteriormente adecuado. Vean, aquí tienen un flotter, las ondas son un poquito más grandes, al fin y al cabo es lo mismo. Este trazo me tocó a mí tomarlo directamente. Y nada más para terminar, 2 minutos, doctor, ¿qué hacemos con las taquicardias? Hay que evaluar el ABC D, que es administración de oxígeno, un acceso vascular, un monitoreo cardiovascular, oximetría, presión arterial. Tenemos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones e identificar y tratar las causas que sean reversibles. ¿Qué valoramos? Si el paciente es hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si el paciente es inestable y tiene QRS, hacemos cardioversión. Si no tiene QRS, hacemos desfibrilación. Si el paciente se hace cardioversión, tenemos que dejar algún antiarrítmico del grupo 3, la miodarona, y hacemos una infusión intravenosa entre 10 a 20 minutos y damos una cantidad de 200 miligramos en 24 horas. Si el paciente está estable, valoramos el QRS. Si el QRS es estrecho, pensamos nosotros que si el ritmo debe ser regular o irregular. Si es regular, sabemos que podemos hacer maniobras vagales o damos adenosina 6 miligramos y puede repetirse hasta 12 miligramos por 2 dosis seguidas o dando un periodo de tiempo y monitoreando al paciente, que produce un paro cardíaco y revierte el paciente en la taquicardia. Si el paciente es irregular, de antemano estamos ante una fibrilación atrial que tenemos que investigar y que anticoagular ese paciente para evitar un accidente cerebrovascular. Si el complejo es ancho, nos tenemos que ir nuestra mente directamente a las taquicardias ventriculares y tenemos que pensar si es regular y si es irregular. Si es regular, consideramos una miodarona, si consideramos que puede ser una taquicardia, hacemos una prueba con adenosina, y si es irregular, pues estamos ante una FA bloqueada de ramas si existe previamente, una FA preexcitada o una taquicardia polimórfica ventricular. Y esta es obviamente el protocolo a seguir de todas las taquicardias: identificar la causa, dar el manejo y llevarlo directamente a un control estricto para que tengamos un gasto cardíaco adecuado. Las dosis no se las voy a repetir porque ustedes lo manejan en el ABC de la reanimación cardiovascular y sabemos que todas estas pues son medicamentos que se manejan únicamente en urgencia. Y este es el algoritmo simplificado para los pacientes que tienen muerte súbita, y que esto lo enseñamos todos los días en el RCP, que es acudir a urgencias, ver una vía aérea permeable, iniciar con masaje cardíaco. Acuérdense de la calciocita 3-2, aquí tienen las repeticiones, el apoyo ventilatorio que debemos de dar y obviamente hablar al 911 para que tengamos el apoyo de inmediato, y sobre todo decir que es un paciente que está teniendo muerte súbita y que estamos en reanimación cardiovascular, y obviamente tener todos el tratamiento que debemos apoyar y ayudar con un operador y un auxiliar. Pues con esto termino, creo que en tiempo y forma. Les agradezco mucho su presencia. Me da muchísimo de qué hablar, temas completos que para fibrilación atrial, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, reanimación cardiovascular, todos pues son importantes y debemos de tenerlo. Pero creo que con esto hemos tenido un enfoque global de lo básico que es en la clínica de arritmia. Y con esto, pues muchas gracias, doctores, muchas gracias a todos por su presencia y ojalá puedan tener muchas preguntas. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, doctora. Y pues en efecto hay ya varias preguntas a las que si gusta pasamos para que nos alcance un poco el tiempo de que pueda usted responder. Anaín Montserrat comenta: hay clases de antiarrítmicos. La miodarona en muchos de mis pacientes tienen alteraciones tiroideas.
¿Es seguro aún este antirrítmico? Oh, es el antirrítmico más usado y realmente no lo debes de usar si no tiene una indicación precisa. Y te voy a dar la clasificación de los antiarrítmicos. La clasificación 1, que es 1A, 1B y 1C, que es, ahí está la propafenona, está la disopiramida, que es para corazón estructuralmente sano. Esto lo tienes que saber y esto es bajo ya un estudio preciso para darlo. En el grupo 3 se encuentra, me salté el 2 porque ahorita voy a hablar de ellos, en el grupo 3 se encuentran la miodarona y la dromedarona. La miodarona es el fármaco más tóxico que hay, obviamente, y no podemos dejarlo de por vida, pero tiene una indicación muy precisa, que es para el corazón dañado. Y sí, hay que monitorizarlo a muy corto plazo, a los 8 días, hacer pruebas de función hepática, porque hay toxicidad hepática, hay toxicidad pulmonar, hay toxicidad tiroidea, ojalá nada más sea la tiroidea, pero tenemos todo lo del hipertiroidismo provocado por la amiodarona, hay acúmulo en algunas estructuras como en los ojos, en las córneas, los pacientes están amarillos, hay fotosensibilidad y todos estos problemas pues obviamente hacen que el fármaco tenga una alta toxicidad. Yo creo que la indicación de los antiarrítmicos debe de hacerse por un electrofisiólogo bajo condiciones. El mejor antiarrítmico es el que no se usa, muchachos, eso tengan en consideración. Y luego tenemos la clase 2 y 4. La clase 2 son los betabloqueantes, que actualmente han cobrado gran importancia en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero tenemos que tener un electrocardiograma y tener una indicación. Recuerden que estos modifican la frecuencia cardíaca. Y el cuarto son los calcioantagonistas, verapamilo y diltiazem, que los 2 y 3 revierten al paciente a ritmo sinusal, 2 y 4 son controladores de frecuencia cardíaca. Perfecto. También Anaín pregunta, ¿nos podría hablar un poco en qué pacientes recomienda metoprolol o algún caso antagonista, en qué caso está recomendado? Muchas gracias. Ok, metoprolol se usa muchísimo. Realmente lo estamos manejando en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes que tienen predominio simpático y tienen hipertensión arterial. Pero acuérdense de la bradicardia y de los bloqueos auriculoventriculares. Tienen que estar muy seguros para darlo. Y los calcioantagonistas, bueno, y lo usamos también para el manejo de las estrosístoles ventriculares, lo usamos para el manejo preventivo de arritmias. Y obviamente los calcioantagonistas los usamos también para control de frecuencia cardíaca, los usamos para... Miren, una taquicardia supraventricular. El tratamiento es electrofisiológico. No son calcioantagonistas, sino verapamilo. O sea, no nos vayamos con esa idea. O sea, si el paciente ya tuvo una taquicardia y ya la registramos y no es en ritmo normal, ni mucho menos, mándenlo con el especialista, hay que hacerle un estudio electrofisiológico. Entonces, los calcioantagonistas sí, antianginosos sí, tienen una clasificación muy especial también y son principalmente medicamentos que tenemos que considerar. Los de hidropiridínicos son los que están indicados para manejo de hipertensión arterial. Perfecto. Otra intervención. Anaín nos dice, si bien las palpitaciones es un motivo frecuente de consulta, muchos de ellos se diagnostican como crisis de ansiedad cuando en realidad están presentando arritmia cardíaca. Claro, claro, esto ya lo platicamos ahorita, ¿no? Es uno de los síntomas con los que llegan los pacientes y lo más triste es que les dan ansiolíticos. O sea, y yo lo último que hago en mi check-up de mis pacientes con palpitaciones es pensar que son por estrés, por crisis de ansiedad. O sea, realmente, pues se me hace una forma a veces fácil del médico de poder dar carpetazo a algo. Un paciente con crisis de palpitaciones y de ansiedad debe ser estudiado. Otra intervención, en este caso de Josué L. Ramírez. Buenas tardes, auditorio y doctora. ¿Cuál es el manejo de un paciente en la octava década de la edad con 4 infartos? El primero hace 15 años y el último hace una semana, con fármacos de base como clopidogrel,
espirilatona, aspirina 100 gramos. Ahora con daño coronario, con electrocardiograma normal y solo apnea y taquicardia. Ok. Los 4 pilares básicos del manejo del paciente. Este paciente obviamente va a ser un paciente que va a estar en insuficiencia cardíaca. Tenemos que medir su función ventricular. Este paciente debe de tener un beta bloqueador. De preferencia por las características y la edad, puede ser de los que son vasodilatadores. Y por la edad está nebivolol y lo demostró el Seniors en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Obviamente no tenemos una experiencia bibliográfica sobre algunas arritmias en especial, pero debemos de bajar la frecuencia cardíaca, debemos evitar muerte súbita y arritmias con un beta bloqueador de estas características. La otra es el sacubitrilo valsartán, que es importante para el manejo de insuficiencia cardíaca. Y obviamente aquí nos estaría faltando las estatinas, que son vitales. Si el paciente tiene infartos, el riesgo es ateroescleroso y es oclusivo. Y luego, obviamente, es un paciente que debemos de vigilar, también darles inhibidores de la GLP-2, o sea, que es empaglifosina y dapaglifosina, que pero desde el primer momento que lo tenemos enfrente, y obviamente vigilar que ese paciente esté recanalizado, o sea, tenga ese infarto reciente, un cateterismo, que se haya abierto y que esté hemodinámicamente estable para poder manejar todos estos fármacos, y si no es así, pues obviamente hay que considerarlo. Yo también le haría una cosa a Josué, le haría un holter. Le haría un holter porque este paciente probablemente también esté haciendo fibrilación atrial y tengas necesidad en un momento dado hasta de dar un triple esquema. Pero la primera condición que te digo es mándalo al especialista, al cardiólogo. Y es un manejo integral, ¿eh? Perfecto. Integral y multidisciplinario. Perfecto, muy amable. Pues hay reacciones que agradecemos mucho del Gloria Núñez, Odín, Isaac, Limoncito, Diana, Esther, en fin, a todos ellos también un saludo. Una pregunta más, bueno, un comentario que nos hace Anaín, que voy a plantear otras preguntas. Doctora, me ha impresionado con su charla, tan amena, muy fluida, sin duda denota su gran amor por lo que hace, sin duda una de las ponencias que más me ha gustado. Soy una seguidora de cada semana, médico familiar, muchas felicidades. Ay, pues muchísimas gracias. Si en la última diapositiva está mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, quedo a sus órdenes y se los puedo aclarar con mucho gusto. Y si tienen un chat por ahí, pues mándenmelo y yo los puedo llevar con la información que ustedes necesiten. Muy gentil, doctora. Isaac Bernal, en pacientes que evidenciamos extrasístoles ventriculares en ECG, ¿cuántas debemos evidenciar en el mismo para solicitar holter? Una, Isaac. Si tú ves una en un electrocardiograma, pide un holter. Y ese paciente se tienen que cuantificar en 24 horas. Y dependiendo del porcentaje es lo que sabemos. Y también lo vas a llevar a prueba de esfuerzo para saber si no es una arritmia de características malignas que puedan desencadenar una tormenta, una taquicardia ventricular. Y también, si es necesario, tenemos que revisar la estructura del corazón con un ecocardiograma. Protocolo básico del paciente con estudios de arritmia. Y por favor, no le den antiarrítmico, aunque llegue con 80. Acuérdense que la frecuencia cardíaca es muy importante y ahora la frecuencia cardíaca es un parámetro de estudio y de medida. Arriba de 85% es predominio simpático y está indicado el uso de un beta bloqueador en el paciente con hipertensión. Pero tenemos que vigilar con holter también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, es muy importante. Y Isaac, un saludo muy cariñoso. Si no me equivoco, eres uno de mis pasantes y me da mucho gusto que estén interesados en la charla. Bueno, y pues sí, bueno, Isaac te pone ahí también otro mensaje. Muchas felicidades, doctora, por su ponencia. De igual forma, Gloria Núñez, qué interesante, hábil y profesional su plática, muchas gracias. Hay también diversas reacciones como de Victoria, Susana, Mónica.
Pues vamos llegando al final, doctor, el tiempo se nos ha ido volando, Pues pero muchas no gracias. quiero dejar de encantado y pues también de plantear una inquietud, una pregunta. Como ven, nos están siguiendo muchos jóvenes residentes, muchos jóvenes médicos que se están formando. Usted resaltó la importancia de la comunicación médico-paciente. Y bueno, hemos tenido una clarísima evidencia con su intervención hoy de esa habilidad de comunicación. Y regresando a este tema de la comunicación médico-paciente, tan importante, tan vital, que se va perdiendo en su experiencia, ¿cuáles serían algunos factores clave justamente en esa comunicación para crear empatía, para crear cercanía? Bueno, usó una palabra que es básica, la empatía. Realmente yo no creo que haya un solo paciente que llegue relajado. O sea, de entrada. Los que tenemos que provocar ese estado somos nosotros. O sea, el método es muy sencillo. Yo les hablaba de una tribuna libre de 5 minutos, pero lo importante es que se sientan cómodos ya en casa. Muchas veces es necesario, llega buenos días, el saludo es vital para empezar a romper el hielo y luego decir quiénes somos. O sea, soy la doctora Ancona, mucho gusto. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarla? O sea, ¿por qué viene a verme? O sea, palabras, cada quien tiene su forma de preguntar. Habitualmente todos tratamos de decirle, estoy aquí para servir. Y luego darle la oportunidad que hable. Hay gente que habla y habla y habla y habla y empieza a hablar y no para. Entonces son 5 minutos de tribuna libre y en ese momento nosotros tenemos que tener la curiosidad para identificar el síntoma principal. Y de ahí nosotros ya lo cogimos, dolor, ¿a qué? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo inició? ¿Cómo está? Y luego empezamos, factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, ha tenido estudios previos, todo. Entonces el paciente se va relajando cuando ve que nosotros somos escuchándolos y que le estamos dando interés, ahí estamos interesados, porque es muy importante. Sí, dígame, estoy aquí, no, espérame tantito, no. Estamos escuchando a nuestro paciente y entonces tienen un gran interés. Yo, de verdad, actualmente trabajo con un grupo de chicos que me han sorprendido. Me han sorprendido y que son gran parte de mi energía de venir todos los días al hospital porque me siento responsable por ellos en mucho aspecto y realmente un buen pasante debe de salir con la habilidad de conocer todo lo normal para poder identificar la patología y de conocer y tener las herramientas suficientes de la comunicación humana. Eso es vital. La comunicación humana se está perdiendo. En un mundo de tanta gente, el problema es que vivimos en soledad. Entonces, muchachos, ábranse un poquito y vamos a trabajar más fuerte por el bienestar y por la prevención de nuestros pacientes. Si estamos en usamos una bata blanca, no es para protegernos de que se nos manchen con otras cosas. Es porque es prácticamente el signo de que estamos trabajando, de que tenemos un respeto y el respeto se gana. Entonces, para eso tenemos que trabajarlo. Yo los exhorto a que investiguemos un poquito más, seamos más conscientes y dejen la familia, dejen el hijo, dejen la enfermedad, dejen el dolor afuera. En el momento de trabajar somos médicos, no tenemos género, no tenemos dolor, no tenemos pesar y no tenemos tristeza. Estamos para servir a la gente. Eso es lo más importante. Pues doctora, un privilegio para el CEITS y para las audiencias haber contado con esta experiencia de usted, ¿no? Y con este amor a su profesión, al sistema de salud y al compromiso, ¿no? Con los pacientes. Bueno, luego hablamos de los reclamos. Muy bien. Hay de todo en esta vida, claro pero sí, encantado. a sus órdenes. Muy gentil. Mucho gusto. Doctora Ana Elena Ancona Vadillo, nuestro agradecimiento, y a todos quienes han estado siguiéndonos y participando, les felicitamos por ello también. Pues les expresamos también que les esperamos todos los viernes, recuerden, en punto de las 11 horas, todos los viernes, en los webinarios del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga.
una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto. Muchas gracias.